Hola, 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 buenas, hola, hola Nicolás. Hola y saludar a la gente que ya se empieza a unir. Vamos a estar conversando en unos minutos con Valentina Padilla, que es médico también de Casa Vive, sobre ayuno desde una mirada de intentar normalizar una situación eh, que hacemos nosotros todos los días y ya iremos explicando en qué consiste esta mirada, cuáles son los beneficios del ayuno, derribar algunos mitos que puede haber en relación a eso. Todo esto en el contexto que nosotros siempre transmitimos que tiene que ver con entender lo multifactorial que es la salud humana, que la mejor manera para estar en salud tiene que ver con nuestros hábitos, los estímulos que recibe nuestro cuerpo. Así que voy a invitar a la doctora Valentina. Conversación. Ahí está cargando. Le damos la bienvenida a la gente que se sigue uniendo. Valentina Padilla, Hello. ¿cómo está ahí? Bien, tú. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Salucita, Eh, amigo. ¿Mm? Salucita. Salud. ¿Cómo estáis? Todo muy bien. Día feriado muy tranquilo. Hola a Con todos. sol. Así que fue Bienvenidos. muy rico. Bienvenido al show de Casa Vive. Bueno, ahí ya se está uniendo gente. Eh, para los que no me conocen, yo soy Manuel Acuña, soy médico, uno de los fundadores de Casa Vive, este centro que busca ser un centro con una vocación importante en educación en salud. Y la salud es algo amplio, complejo, en lo que influyen muchas variables. Y hoy día vamos a hablar de algo que está bien de moda, que se escucha harto, que es hablar de ayuno de manera también natural, normalizando esta condición del ser humano que a través de la evolución nos ha llevado a donde estamos ahora. Así que eso, se sigue sumando gente, así que los saludamos y le pido a mi invitada de hoy que se presente. Hola a todos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, Valentina Padilla, también médico general, fundadora de Casa Vie, parte de este equipo lindo que llevamos unos meses trabajando. Eh, Dedicada más a la parte pediátrica, pero siempre con el enfoque medicina estilo vida. Hoy día queremos hablar de ayuno y queremos aterrizarlo un poco en realidad. Aterrizarlo a nuestra cotidianidad. Queremos que se den cuenta que todos ayunamos y hemos ayunado desde siempre. Todos los animales ayunamos. Así que simplificar más las cosas en realidad. Eso es lo que queremos. Eso, me gusta esa visión. Titulamos en el fondo esta conversación Todos ayunamos porque esto es una realidad. Entonces hoy día se suele complejizar a veces el concepto de ayuno como algo muy especial, como una nueva dieta incluso. Yo voy a empezar a hacer ayuno y eso a veces complejiza, asusta, aleja. Cuando alguien dice que está ayunando, el resto de la gente puede tener una alarma, una alerta, porque a lo mejor eso no es tan normal. Entonces, normalizar un poco el ayuno, entendiendo que todos ayunamos todos los días, desde nuestra última comida de la noche a nuestra primera comida de la mañana, que por algo se llama desayuno. O sea, cuando yo hablo de este tema me encanta referirme a eso porque el lenguaje nos enseña de manera explícita que ayunamos, porque la primera comida del día se llama desayuno, y si uno busca el significado de desayuno, en la Real Academia Española es exactamente eso, es la primera comida del día que habitualmente se hace durante la mañana. Entonces, desde el lenguaje ya nos enseña que nosotros estamos ayunando siempre durante el periodo que pasamos sin comer en la noche y de alguna manera, a lo mejor en los últimos años, en esta engorda en que nos tiene el mundo occidental, porque ¿qué es lo contrario a ayunar? Yo pienso como que la cultura nos tiene en engorda y eso es lo normal. Y lo normal es ayunar y ayunar quizás más de lo que lo hacemos hasta ahora. Efectivamente, ahora que estuve leyendo de ayuno harto, tú te metes si te metes a googlear y pones ayuno, el listado de nueva dieta, baja de peso, la dieta de moda, la actriz de Hollywood y la cuestión, pero en realidad algo que siempre hemos hecho, nosotros estamos mucho más tiempo ayunando que comiendo, o sea, siempre que tú no estás comiendo, estás ayunando. ¿Qué es ayuno? Simplemente es no comer.
Y nosotros siempre hemos pasado entre periodos de ingesta y periodos de no ingesta, o sea, de ayunar, y nuestro cuerpo se va regulando y siempre va a tender a estar en equilibrio y en homeostasis, y eso es lo normal. No es la dieta de moda, no es la dieta de moda, no es una solución, no es una herramienta, o sea, es una herramienta. La mayoría de las personas cree que el ayuno es una herramienta solamente para bajar de peso, pero en realidad tiene múltiples y muchos beneficios. Eh, que es súper amplio en realidad. Por ejemplo, bueno, es que es tan amplio que es desde disminuir mi porcentaje de grasa hasta mejorar mi nivel de conciencia. Entonces, estos son tantos los beneficios que una persona que tiene peso, como yo, siempre va a encontrar beneficio en ayunar, independiente que no quiera bajar de peso. De hecho, también se ha demostrado que una persona que ayuna y tiene peso normal no tiende a bajar de peso, pero si una persona que ya tiene exceso de grasa corporal, sí lo va a bajar, sí lo va a disminuir. Exacto. Y eso Porque el se cuerpo logra es equilibrio. claro, por la flexibilidad metabólica que ya hablaremos, que permite oxidar grasa de manera más eficiente, volver a ese mecanismo. Entonces, partir también con esta reflexión de que el ayuno, la idea no es que se convierta, como tú dices, en una dieta de moda, es un estado natural del ser humano, y las razones por las que uno empieza a ayunar, creo que es súper relevante que tenga que ver con un amor propio, un autocuidado, un conocer el cuerpo, un convencerse, un escucharse, un volver a permitirse la intuición, y lo que yo siempre comento cuando hablo de ayuno, que pasa mucho en la consulta, que es ante la pregunta, ¿a qué hora toma desayuno? A las 7, a las 8 de la mañana, y come con hambre, y la respuesta suele ser que no, porque hay una costumbre a ayunar, hay una obligatoriedad establecida por esta idea de comer con horarios muy, muy estables, O de no entendiendo trabajar. que somos... Hay una idea preformada que uno debería trabajar en ayuno, uno debería funcionar en ayuno. Yo recuerdo Correcto. que de toda mi infancia el desayuno fue algo que nos... era algo que te da tu mamá en realidad, ¿cierto? El desayuno era Claro, algo que te mañana en la mañana para ir al colegio para que no vayas con la guata vacía. Y en realidad correcto. te cuestionas si realmente lo estáis necesitando o lo estáis teniendo hambre. Pero cuando sales de esa rutina, generalmente cuando uno entra en la universidad, de repente te empezáis a dar cuenta que no era tan necesario, que no teníais tanta hambre en la mañana, que puedes trabajar, puedes funcionar, puedes poner atención y tu cabeza puede funcionar muy bien. La cosa es ir Exactamente. rompiendo paradigmas. De todas maneras, creo que tiene que ver con romper un paradigma de una visión de nutrición muy estricta, muy estructurada, y justamente la invitación tiene que ver con eso, tiene que ver con no complejizar este tema, que cuando uno comprenda lo que significa aumentar las horas que pasamos sin comer o restringir la alimentación durante el día, porque es lo natural, porque es lo fisiológico, porque nuestro cuerpo está hecho para funcionar así. Esto no es nada complejo, no es nada del otro mundo. Entonces, insisto en pensar en las razones por las que yo voy tomando estas decisiones. Yo tomo la razón de hacer una dieta restrictiva por un tema solamente estético, por un tema operacional, como si fuera un medicamento. Me parece que no es el camino. El camino es acá, es a comprender, a valorarse uno mismo, a amarse, a conocerse, a permitirse intuir, a permitirse escuchar a mi cuerpo, y por este motivo, si voy restringiendo mi ventana de alimentación, simplemente va a ser mi manera de alimentarme natural, y ya no es que ayune, sino que simplemente como cuando tengo hambre, cuántas comidas, las que me hace sentido, dependiendo del día, dependiendo el momento del ciclo menstrual en que está la mujer. O sea, imagínense lo variable que somos para pensar que todos los días pueden ser distintos, dependiendo de la actividad física que hice, dependiendo de lo que comí ayer, etcétera. Entonces, comenzar hablando de una visión desde la evolución del ser humano, comprendiendo que nunca hemos tenido tanta disponibilidad de alimentos como tenemos ahora. En la historia de la evolución humana era no tan normal que hubiera alimentación disponible. La disponibilidad de los alimentos era episódica, por lo tanto, muchas veces el ser humano no comía todos los días. Esto permitía que yo utilizara diferentes sustratos energéticos que vamos a explicar después, y que tiene que ver en definitiva con volver a utilizar la grasa. Yo guardo grasa en mi cuerpo por un sentido evolutivo, no para verme gordo, por un sentido evolutivo es que esa grasa me sirva de energía para cuando llegue el invierno, que ahora se avecina. Entonces yo juntaba grasa porque sabía, después iba a haber un periodo sin comida.
Y hoy día estamos comiendo, juntando grasa, esperando un invierno o una hambruna que nunca llega. Y eso es patológico, eso genera inflamación crónica de bajo grado, eso genera enfermedad. Entonces, con esta mirada evolutiva comprendemos que el ser humano se forjó así, nuestra genética, nuestro metabolismo, se forjó en condiciones de menor disponibilidad de alimentos de lo que tenemos hoy día. Es como cuando es mucho más fácil de entender cuando uno lo compara con un comportamiento animal. Bueno, obviamente nosotros somos animales, pero de un animal silvestre, que de repente caza, tiene, se come una vaca, pero después está un rato, probablemente unos días, sin comer. Eh, en general almacena grasa suficiente como para sobrevivir, pero no existe la obesidad en el reino silvestre externo, digamos. Ahora, si tú tienes un gato y lo tienes en tu departamento, va a tener libre demanda de comida y se va a poner obeso, porque en realidad va a comer cuando tenga la disponibilidad simplemente, Exacto. con mi Entonces, gatito. claro, es importante separar eso, separar la comida que hacemos por meramente placer, por cultura, por juntarnos, por celebrar, que la comida que hacemos realmente con hambre, y la idea es que uno cuando va aumentando las horas que pasa sin comer, va regulando de nuevo el metabolismo y va apareciendo el hambre real en los momentos que lo aparece. ¿Han hecho algunas preguntas ya, Vale, para ir respondiendo, para que no se nos vayan juntando? ¿Tiene algo de malo tomar un café solo en la mañana? Para nada. Hay líquidos, los líquidos no calóricos no cortan, por así decirlo, el estado de ayuno en que yo me encuentro, por lo tanto, hay que consumirlo si es que tengo sed, si es que me quiero tomar un café, si quiero tomar una infusión, Mi té, mate, pregunta es, etcétera. ¿qué pasa si ayunas en la mañana y haces deporte? Depende de tu flexibilidad metabólica. Si habitualmente pasas más horas sin comer de manera fisiológica normal, tu cuerpo es flexible metabólicamente, es capaz de sobrevivir, por así decirlo, con la comida, con el glucógeno que se guarda en el músculo y en el hígado y con las grasas. Por lo tanto, tú puedes hacer actividad física intensa una vez obteniendo esta flexibilidad que se da por volver a comer de manera normal en una ventana restringida fisiológica para el ser humano. Por lo tanto, uno puede hacer actividad física incluso de mucha intensidad sin ningún problema, pero esto requiere una adaptación si es que uno está comiendo muy seguido y en una ventana muy larga. Eso es súper importante, también lo vamos a ir explicando cuando hablemos de cómo se aplica el ayuno de manera más práctica. Suplemento. Recuerda, tu cuerpo siempre va a tender a la homeostasis, siempre va a tender al equilibrio, siempre va a querer que esté ordenado. Entonces, si nosotros tenemos que obtener una reserva de glucógeno estable en los músculos y tenemos la flexibilidad metabólica, o sea, la capacidad de adaptarnos a ese cambio, nuestro cuerpo siempre va a tender a ocupar la grasa como energía en vez de glucógeno. Así que en realidad, a medida que tu cuerpo se adapta, hacer deporte en ayuno podría ser bien beneficioso. De todas maneras. Oye, bueno, los tipos de ayuno, que es algo que frecuentemente se pregunta, tiene que ver con cuántas horas yo paso sin comer. Esto es muy personal, tiene que ir haciendo sentido, no es obligatorio. Cuando escuchamos hablar de las 16-8, no es que sea obligatorio, no es que sea todos los días, es que vayamos de a poco aumentando las horas que pasamos sin comer o restringiendo mi ventana de alimentación por algo que también tiene que ver con el ritmo circadiano que justo antes escribió, que tiene que ver con comer cuando el sol está arriba, porque así funciona nuestro cuerpo funciona a un ritmo diario cíclico regulado por la luz del sol, por lo tanto las horas que tenemos de manera fisiológica en que nuestra digestión está preparada son unas horas más acotadas en las horas que estamos comiendo habitualmente en nuestro mundo occidental. Entonces, ¿qué tipos de ayuno hay, por así decirlo? Están estos ayunos que restringen una ventana, yo como durante 8 horas, como durante 12 horas, o durante 8, o durante 6, o durante 4, o hago una comida al día, que es un tipo de alimentación que se llama OMAD, One Meal a Day. Y la otra opción es hacer ayunos más largos, que tendrán también otro tipo de beneficio, hacer un ayuno completo de un día, a veces de 24 horas, o ayunos más largos, que igual es súper bonito como se han usado siempre en distintas culturas de todas partes del mundo, en distintas religiones, también buscando momentos de iluminación, momentos de conocimiento personal, y eso también es súper bonito cuando la ciencia hoy día ya explica esos mecanismos, porque el cambio de metabolismo ocurre en el cuerpo, permite la presencia de cuerpo cetónico, y la presencia de cuerpo cetónico es absolutamente sanadora, mantiene una homeostasis, detiene el envejecimiento, es una molécula, son moléculas señalizadoras energéticas que traen múltiples beneficios, beneficios cerebrales,
súper demostrado en enfermedades degenerativas. Los ayunos que están más estudiados por la ciencia en realidad son el ayuno que llamamos ayuno intermitente, que es de 16-8, y el ayuno que se refiere a ayunar 24 horas 2 veces a la semana. Esos son los que más están estudiados en realidad, pero obviamente todos tienen beneficios. Lo que sí quiero hacer un alcance, cuando uno se mete a buscar ayuno, también la gente llama ayunar a comer solamente jugos de frutas o jugos de verdura por un cierto tiempo. Eso no es ayunar. Eso es, bueno, no sé, uno puede llamarlo desintoxicación, alimentación basada en jugo, pero no es ayunar. Correcto. Entonces, por ahí va la cosa. Normalizar, entender que el ser humano está hecho para comer de otra manera. Y creo que es evidente que estamos en un ambiente obesogénico y en países como Chile y en varios países de Occidente, cierto tipo de alimentación basada en procesados, una disponibilidad completa de alimento, un exceso también de publicidad, un exceso de que nos están mostrando, está produciendo niveles de obesidad que no habíamos visto nunca. Las cifras que ocurren en Chile son bizarras. Entonces, quizás hablar de ayuno complejiza una situación que es normal, porque si no estamos ayunando hoy día, ¿qué estamos como cultura? ¿Estamos en engorda? ¿Estamos engordando a nuestra población? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de enfermarnos? Entonces, el estado normal no va a ser hablar de ayuno, va a ser hablar de alimentación intuitiva, normal, que si empieza a ser así, lógicamente va a ser restringida en el tiempo porque no tengo hambre y voy aprendiendo a diferenciar de cuando quiero comer para celebrar, para juntarme con mis amigos, por darme un gusto, y cuando quiero comer para funcionar, para vivir, que es el día a día, ¿no es cierto? Y que voy a comer cuando tengo hambre, y no habría de comer sin hambre. Eso es un aprendizaje que tristemente ha sido masificado por algunos mitos culturales que ya están súper derribados y se grafica particularmente en estos desayunos que la gente suele hacer obligado, que todos hicimos obligados en algún momento, y que de alguna manera tener este conocimiento nos va liberando, nos da la posibilidad de volver a comer con hambre, alimentos nutritivos, a la hora que nos sintamos cómodos y que nos vaya haciendo sentido. Muchas veces pregunta la gente que cuánto ayuno, que todos los días o algunos días lo que me haga sentido, y sobre todo el mejor ayuno, por así decirlo, es el que yo haga, el que me haga sentido y el que voy llevando a cabo, y eso va a ir siendo variable también y cíclico como somos los seres humanos. El mejor ayuno es el que se adapte a tu cotidianidad. O sea, la idea de lo mejor es mantener esto en el tiempo, pero cada quien va a saber cómo ayunar en relación a su vida, a su rutina diaria. Mira, siempre preguntan qué hacer con la ansiedad, pero la verdad es que la ansiedad, como esa gana de comer, es un síntoma de adicción en realidad, adicción al azúcar y a los alimentos procesados. Y si uno empieza a hacer ayuno, tu cuerpo se va adaptando. Entonces esa ansiedad son síntomas adversos que son transitorios, tal cual como el dolor de cabeza, la irritabilidad, o la sudoración, yo creo que la irritabilidad es lo más molesto, y esa gana, en realidad, nuestro cuerpo se adapta a los cambios y generalmente en 15 días o en 21 días esos síntomas ya no existen. Solamente que uno tiene que ser constante. Exacto. Y hay otra pregunta interesante aquí. ¿Una persona con bypass gástrico podría hacer ayuno? Hacer tiempos de ayuno, insistimos, es lo normal. No es que sea una terapia ni un puente, es solamente restringir ciertas horas para comer, ciertas horas para que no, como debería ser, como funciona con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre va a tender a la homeostasis. Pero yo me acordé de una paciente que tuviste tú hace varios meses atrás que tenía una cirugía bariátrica ¿Sí? y que hasta ayuno y le fue súper bien. ¿Qué fue de ella? Me acuerdo perfecto, sí. Sí, sí. En el fondo, y el título de esta conversación es Todos ayunamos, por lo tanto, descomplejizamos el concepto y cómo empezar haciendo esto, aumentando las horas que yo paso sin comer. Si habitualmente como hasta las 8 de la noche y en la mañana como a las 8, exploro si esa comida a las 8 de la mañana la hago con o sin hambre. Si la hago con hambre, bien. Si la hago sin hambre, veo cuánto rato más puedo estar. Será 1 hora más de a poco, 2 horas más, después 3, y así voy aumentando este periodo que paso sin comer, o visto de otra manera, que a mí me hace cada vez más sentido. Voy restringiendo mi ventana de alimentación
en una hora que sea amigable con mi ritmo circadiano, porque hay otro concepto que también vamos a insistir. El ser humano no está hecho fisiológicamente para comer cuando el sol se pone, porque somos un animal regulado por la luz del sol. Esto está absolutamente estudiado, cada vez se investiga más. Tenemos unas proteínas señalizadoras en la retina que captan la luz solar, que envían señalética a un reloj interno, y en base a esto, todos nuestros órganos tienen un ciclo durante el día. Por lo tanto, cuando ese ciclo se va apagando para permitir el descanso nocturno, mi digestión no está preparada para consumir alimentos. Entonces no es fisiológico simplemente comer una vez puesto el sol. Y ya no hablo de ayuno. Entonces hablo de alimentación restringida en el tiempo, hablo de alimentación natural, alimentación fisiológica, que es para lo que está hecho en nuestro cuerpo. Y la disrupción de eso, ¿qué es lo que ocasiona? Lo que vemos de manera evidente, estas cifras desbocadas de obesidad, de enfermedad, que tienen obviamente causas multifactoriales, pero esto es algo absolutamente determinante. Oye, vale, hablemos de los Entonces nuestro cuerpo mecanismos. siempre se va moviendo en este equilibrio. ¿Ya? ¿Me Tuviste escucháis? como te escucho, hubo una falla de señal, pero parece que ya estás bien. Ah, ya. Entonces vamos a hablar, dale. Que yo iba a decir que nuestro cuerpo siempre está en este equilibrio entre los periodos de ingesta y los periodos que nos nutrimos y los periodos que vamos almacenando energía versus los periodos que tenemos abstinencia, donde nuestro cuerpo se va regenerando. Y de ahí vamos a hablar más de eso más profundo. Pero ¿qué me iba a preguntar? Oye, yo te escucho entrecortado, no sé si la gente te escucha entrecortado, más o menos. ¿Ahí sí? Ya. Vale. Entonces vamos a hablar de dos mecanismos que de alguna manera permiten explicar algunos o la mayoría de los beneficios del ayuno. Uno es hablar de flexibilidad metabólica, que es por esta causa que se pone de moda, por así decirlo, el concepto de 16-8, que hay alguien justo está escribiendo que le resulta muy bien. Y el otro tiene que ver con la autofagia. Hoy me acordé de algo que quería decir para que no se me olvide, que tiene que ver que hoy día probablemente nos está escuchando mucha gente que ya tiene esta idea metida en la cabeza, que está practicando periodos de ayuno. La idea es que si nosotros empezamos a hablar de esto a nuestra familia, a la gente, a nuestros amigos, no lo hagamos siguiendo la forma en que hablamos de salud habitualmente, que es entender esto como algo obligatorio, que es entender esto como algo poco libre, que es entender esto como una nueva dieta, como si no fuera un medicamento, como si fuera un medicamento. Si yo estoy ayunando o aumentando las horas que paso sin comer, que mi ejemplo sea el que le permita a las otras personas ver que es una opción súper válida y normal para la vida. Entonces, seamos estratégicos, seamos inteligentes, normalicemos esta situación. Entonces, no es que yo ayuno de manera desbocada todos los días, sino que yo transmito que porque amo mi cuerpo, me amo a mí mismo, conozco mi fisiología y estoy aprendiendo de ella. Porque ustedes no tienen que aumentar sus horas de ayuno porque se los diga la doctora Valentina Padilla, o quien les habla. Tienen que aumentar las horas de ayuno porque les hace sentido, porque lo estudiaron, porque lo experimentaron. Esas deben ser las razones, el amor propio, el querer cuidarse, no el que alguien me lo diga de manera obligatoria. Entonces, invitarlos siempre a una visión crítica sobre la salud, a una visión crítica sobre la salud personal y sobre las decisiones que vamos tomando para sentirnos bien. Que no sea porque alguien me lo dijo, porque alguien me lo notó en una receta, o porque alguien me dio una pauta nutricional en donde salía que a las 8 tenía que comerme 2 galletas de agua con mermelada y me las como un poco obligado. La Vale la voy a eliminar y la voy a volver a invitar. Alguien me dice que hace ayuno de 16, 18 horas, 6 de 7 días a la semana. Eso estará bien, eso está súper bien, está perfecto. Si es tu manera de mantener este ritmo de alimentación, es perfecto. Esto no tiene por qué ser todos los días, esto no es obligatorio, esto no tiene por qué ser igual todos los días, puede ser variable. Un día como durante 8 horas, otro durante 4, otro durante 12. Ahora sí. Hola. Oye, ¿y cómo se me caíste? ¿Cómo haces tu ayuno en general? Yo, buena pregunta. Yo hago ayuno de manera súper, súper variable. Por ejemplo, hoy día mi primera comida fue a las 15 horas, y la última a las 18:30, 19.
y otros días como en la mañana, otros días una comida al día, otros días como desde las 10 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde. O sea, adaptas tu ventana de alimentación en relación a cómo va a ser tu día. A cómo va a ser mi día, a cómo me siento, a la actividad física que realizo. A veces hacer ejercicio intenso estando en ayuno en la mañana, después hay hambre real, y me permito comer un poco más de lo habitual, o en el fondo es ir siendo intuitivo e ir respondiendo. Creo que cuando ahora igual estamos en un periodo un poco más desordenado, en periodos más ordenados de vida, donde hay horario, yo habitualmente a mí me hace mucho sentido tener una ventana de alimentación entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Eso es lo que a mí me Mm. parece que funciona bien en mí, que me hace sentirme bien. Cuando uno ve Tú que tienes un horario mucho más flexible en general en tu rutina, pero la mayoría de las personas, quizás no en tiempos de pandemia, pero la mayoría de las personas tenemos una rutina diaria que en general es trabajar a las 8, tenemos una hora de almuerzo y salir en la tarde. correcto, Entonces, por ejemplo, yo, que tengo esa rutina que es la más común, en sí, general lo que hago es saltarme el desayuno. Entonces, la primera comida de mi día, en general es a las 2:30, una, que vendría a ser el almuerzo. o el desayuno, Eh, Después mi última ingesta es como a las 7 de la tarde. Y ahí, bueno, siempre depende de lo que comiste el día anterior, si el día anterior ayunaste, si te ejercicio, si te mandaste un patate, si tuviste un carrete, eh, etcétera. sí. Pero en general, eso Mm, es súper practicable para la gente que tiene esta cotidianidad de trabajar en la mañana con un horario laboral normal. correcto. Oye, hay una pregunta ahí muy bonita que me gusta mucho, que es, ¿qué comer cuando uno se alimenta de esta manera para no hacer déficit? Y la verdad es que acá no estamos hablando de comer ni siquiera menos de lo que debería ser una alimentación. O sea, yo como lo mismo que comería en un día normal, pero durante 8 horas. Eso es todo. Entonces no hay posibilidad de déficit de ningún tipo, porque yo estoy comiendo lo que necesito, lo que me gusta, lo que me hace bien, dependiendo de tu estilo de alimentación. Pero todas las comidas que antes hacías de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, la reduzco a una ventana de alimentación más reducida, de día, con el sol arriba, entonces no va a haber déficit de ningún tipo, porque estoy estoy, digamos, comiendo todos los nutrientes que necesito, mi almuerzo, mi desayuno y Exacto. salgo así. Entonces ahí, No se trata necesariamente de comer menos, aunque en general se acompaña de una restricción calórica, en general. correcto, Pero no necesariamente, y además que el déficit de nutrientes tiene que ver con más bien con la variabilidad de los alimentos que tú comes, más que con las veces que comas en el día. Uno tiene que preocuparse de comer de todos los grupos alimenticios, de todos los nutrientes, de todos los minerales, y eso se puede aplicar en cualquier, pero incluso si uno comiera una vez al día, podría no tener déficit de nutrientes si te preocupas de comer equilibrado. exactamente. Y eso, bueno, eso será una conversación aparte, digamos, qué tipo de nutrientes debo incluir todos los días, qué tipo de nutrientes debo incluirlo en la semana, y también, evidentemente, debe ser muy personalizado. Eh, Oye, nos quedamos pendientes con hablar de los dos mecanismos como más relevantes quizás al hablar de ayuno. Uno es la flexibilidad metabólica, otro es la autofagia. ¿De cuál prefieres hablar Pero tú, Valentina? podemos hablarlo cortito, Ya, porque es súper interesante encuentro yo. Por ejemplo, el concepto de autofagia que tiene que ver, la palabra tiene que ver con autocomerse, o sea, la etimología de autofagia viene de autocomerse. Y por ahí leyendo lo comparan con el canibalismo, porque en realidad eso es. A nivel celular, a nivel celular dentro de unas pequeñas vacuolas, nuestras células van ingiriendo eh, los organelos, las proteínas, incluso los carbohidratos que ya no se van a ocupar, o que están mal hechos o que están dañados, y con la idea de ir a partir de esos nutrientes o de esos metabolitos, ir formando otros nuevos, o el desechar los que ya no sirven y reciclar los que ya tenemos y sirven de nuevo. O sea, ahí hay un ahorro de energía, hay un reciclaje. Ese es uno de los métodos que el ayuno intermitente ayuda a mejorar nuestra salud. Flexibilidad, eso es autofagia. exacto. Oye, Eh, déjame referirme un poco a eso, porque en verdad el mecanismo de autofagia es realmente fascinante. Es de alguna manera un mecanismo que permite longevidad, que permite ausencia de enfermedad. Es la manera natural que tiene nuestro cuerpo de autosanarse
que de alguna manera debemos permitírselo. Entonces, ¿cómo le permito yo a mi cuerpo que active esta herramienta de autofagia en cada una de las células? Una de ellas tiene que ver con aumentar las horas que yo paso sin comer, es decir, darle descanso al cuerpo, darle pausa al cuerpo, en este caso, estar tiempo sin comer. Alguien preguntó si puede hacer ejercicio durante el ayuno. Por supuesto que sí, habría que tener una adaptación si es que estás comiendo muy seguido. Y alguien preguntó que dos personas que han tenido sueño durante los primeros días haciendo ayuno, si debería comer menos porción. La verdad es que durante un mes puede haber síntomas de adaptación a aumentar los periodos de ayuno, y por eso es relevante que sea paulatino el aumento de las horas que yo paso sin comer. Si yo toda mi vida he comido a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana, no puedo empezar a hacer 16:8 de un día para otro. Iré haciendo 15,9, ¿no es cierto? Iré aumentando de a poco, 12,12, perdón, después 11,9. Iré aumentando las horas que paso sin comer de manera paulatina para que mi cuerpo vaya viviendo una adaptación y estos síntomas se vayan presentando de manera menos aguda, por así decirlo. ¿En qué consiste la autofagia? Pregunta algo. La autofagia es un proceso de reciclaje, de comerse a sí mismo, de sanarse, y no empieza a las 16 horas, sino que es un proceso que está presente permanentemente y que aumentando las horas que pasamos sin comer, aumenta, por así decirlo, su actividad. En realidad la autofagia es estimulada por diferentes factores estresores en el cuerpo, ¿no? Por la falta de oxígeno, por estrés, por enfermedad aguda, pero lo característico que estimula la autofagia es de las cosas que más estimula la autofagia y el proceso de reparación que se desencadena con la autofagia es súper importante, o sea, disminuye la posibilidad de tener cáncer, de tener metabólica, pero lo del cáncer es súper interesante porque tú en el fondo te vas comiendo tus propias células dañadas. ¿Y qué es lo que es un tumor? Un tumor es una acumulación de células que se van multiplicando de forma no controlada, que finalmente se van diseminando en el cuerpo. Si nosotros no tuviéramos este proceso de autofagia, eso sería lo que pasaría en el fondo. Exacto. Por células dañadas. Exactamente. Entonces, bueno, es para el premio Nobel, que un doctor japonés que gana este premio, ¿no es cierto?, el 2017, él habla estrictamente que la autofagia es lo que permite la salud. La autofagia es lo que permite la salud celular, por lo tanto la salud del cuerpo. Un cuerpo que permite autofagia, un cuerpo que se va sanando a sí mismo de manera diaria, de manera paulatina. La basura, el daño que se va generando, se va sanando. Por lo tanto, le debemos permitir a nuestro cuerpo autofagia para estar sano, para ir eliminando la basura, para ir reciclando, y esto se permite con aumentar las horas que pasamos sin comer. Ahí la Vale de nuevo está con problemas de señal, la voy a volver a invitar. Y el otro mecanismo que comentábamos tiene que ver con la flexibilidad metabólica, que es la causa por lo cual todos tenemos en la cabeza el tema de las 16:8. Flexibilidad metabólica, vale, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por eso? El internet. Dale. Ya, bueno, flexibilidad metabólica, como su nombre lo dice, es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de obtener energía de una vía metabólica u otra en relación a las necesidades. Entonces, nuestro cuerpo en general obtiene la energía a partir de la glucosa, el metabolismo de los carbohidratos. Pero si nuestro cuerpo es flexible y tiene esa capacidad, es capaz de adaptarse a obtener energía del metabolismo de las grasas cuando es necesario. Cuando tenemos una actividad física mantenida, cuando estamos en ayuno, por ejemplo, etc. Entonces, en vez de obtener la energía de la glucosa, la obtenemos de los cuerpos cetónicos. Pero la flexibilidad metabólica se refiere en realidad a la capacidad del cuerpo de optar por una u otra vía en diferentes circunstancias. Exactamente, eso es, y es súper relevante porque en el fondo la flexibilidad metabólica me permite ¿qué? Me permite vivir de comida y me permite vivir de mis reservas. Y el cuerpo tiene dos grandes reservas, el glucógeno y la grasa. El glucógeno dura un día más o menos, y la grasa se va elevando ahí a partir, la grasa digamos como fuente energética, a partir de las 12 hacia las 24 horas. Y es por esto que se pone de moda, por así decirlo, las 16,8.
Porque ¿qué ocurre teóricamente a las 16 horas? Cuando yo llevo 16 horas sin comer, mi cuerpo ya utilizó como energía la comida y ya está gastando el glucógeno, que es azúcar guardada, por así decirlo, en el hígado y en el músculo. Y a partir de las 16 horas o rondando ese horario, mi cuerpo depende más de mis propias grasas que de la comida y del glucógeno. Por lo tanto, es educativo para mi metabolismo, es educación para mi cuerpo que yo esté 16 horas sin comer, porque yo activo este mecanismo que se pierde si es que como siempre muy seguido y si es que he comido muy seguido toda mi vida. Y es la ausencia de flexibilidad metabólica la que puede ocasionar los síntomas cuando uno empieza a aumentar las horas sin comer. Cuando uno logra flexibilidad metabólica, puede estar 2, 3 días sin comer, sin gran sintomatología o sin sintomatología alguna. Y esto es lógico de manera evolutiva, porque el ser humano que comía de manera ocasional muchas veces se veía sometido a pasar más tiempo sin comer, y en el tiempo que pasaba sin comer debía mantenerse inteligente, agudo, ágil, con buena visión, con buena audición, con olfato más agudo, con masa muscular conservada para poder seguir viviendo. En esta reserva energética que es la grasa, depende de la persona, tenemos cantidad para sobrevivir 40 días sin comer. Entonces, ¿qué significa esto? No vamos a todos hacer ayunos de 40 días, quizás preparado alguno puede ser súper enriquecedor, pero sí el comprender que debemos permitirle a nuestro cuerpo esa flexibilidad para ir a ocupar la grasa, que no la estamos ocupando. ¿Y cómo obtenemos esa flexibilidad en un inicio? A lo mejor obligándonos a aumentar las horas que pasamos sin comer y que hemos pasado comiendo muy seguido por costumbre, porque alguien nos indicó, no porque escuchemos a nuestro cuerpo, no porque esté conociéndome y comiendo con hambre. Es súper chulo el concepto de flexibilidad metabólica. Alguien que tiene ese metabolismo bien flexible puede llegar a hacer deporte y al poco rato de hacer deporte empezar rápidamente a ocupar su grasa en forma de energía, sin Exacto. perjudicar su músculo. Pero por otro lado, alguien que no es muy flexible metabólicamente porque probablemente está expuesto a a este ambiente exogénico en realidad, y no tiene esta flexibilidad, lo que va a hacer tu cuerpo es tratar de crear nuevamente glucógeno a partir de tus músculos. Por lo tanto, se va a empezar a catabolizar el músculo. Pero la buena noticia es que esto es trabajable. La flexibilidad Exacto. metabólica es algo como todo, nuestro cuerpo es plástico. Es algo que se puede ir trabajando y una forma clave es haciendo ayuno. Otra cosa Exactamente. interesante, los cuerpos cetónicos que nosotros usamos para obtener energía cuando estamos en esta cetosis tienen hartos beneficios per se. O sea, si bien por un lado es usar tu grasa en forma de energía, por lo tanto disminuir tu porcentaje de grasa, por otro lado, la eficiencia de la utilización de energía a partir del cuerpo cetónico a nivel cerebral es mejor que a partir de glucosa. Y además, los cuerpos cetónicos de por sí pueden estimular algunos genes que tienen relación con el envejecimiento celular. O sea, disminuye Exacto. la posibilidad del envejecimiento celular, estimula algunos factores neurológicos que tienen relación con el aumento de números de células, de número de células neurológicas, de conexiones sinápticas, y por lo tanto disminuye la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencias varias, Parkinson, etcétera. O sea, hay dos grandes beneficios de los cuerpos cetónicos, solamente de los cuerpos cetónicos. Exactamente. Alguien pregunta por las personas que le da la pálida, que en el fondo es el bajón. El bajón, ¿y por qué se produce este bajón? Que en el fondo cuando yo como alimentos procesados, muy ricos en azúcar, o algunos alimentos naturales, incluso como tomar jugo de fruta que no tiene ningún sentido, se producen, obviamente personalizados, se producen pic de glicemia que acompañan pic de insulina, el azúcar en la sangre sube, y cuando el azúcar en la sangre baja, se produce una especie de bajón en la que yo tengo mucha avidez por alimentos dulces, y de alguna manera a nivel cerebral también funciona como una adicción. Por lo tanto, cuando yo disminuyo la cantidad de basura en mi alimentación, es decir, de alimento procesado, yo voy teniendo niveles de glicemia más estables, si acompaño esto de aumentar los periodos de ayuno más aún, voy obteniendo flexibilidad metabólica, entonces la posibilidad de que me ocurra esto va a ser menor.
Alguien dice que pasa ese ayuno 15-9, ya no es ayuno. Obvio que sí es ayuno. Todos ayunamos todos los días en la Cuando, noche cuando estamos sin comer. ¿Qué ocurre en nuestro mundo occidental con mucha disponibilidad de comida y en donde comemos por placer y no por hambre, lo que puede no estar mal en algunas situaciones, pero no de manera cotidiana? Ocurre que comemos en un ritmo que es anormal. Entonces, lo normal para el cuerpo es pasar más horas de las que en general pasamos hoy día sin comer en esta dieta occidental, que es cuando se ha estudiado, el evento de alimentación ocurre desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. La gente come en todo este horario y esto no tiene ningún sentido fisiológico metabólico con el cuerpo, tanto por entender lo que hemos explicado, de permitir autofagia, de permitir flexibilidad metabólica, por lo tanto, permitirnos, ayudarnos a oxidar, a ocupar nuestras grasas de manera constante, como tampoco con nuestro ritmo circadiano. Nosotros tenemos un ritmo circadiano que depende del sol y ese ritmo circadiano nos indica que hay horas en las que es más fisiológico comer y esas horas es cuando está el sol arriba. oye, se me quedó pegado el celular, así que no veo nada de las preguntas ni de los comentarios. Así que tú ahí, Mira, yo me... te voy a hacer una pregunta para que la respondas tú, porque lo han hecho un par de veces. Alguien pregunta si es necesario cambiar e ir variando la cantidad de horas que vamos ayunando. necesario, si es necesario. Sí, No, pero no es necesario. Lo que pasa es que para cada uno va a ser necesario en relación a tu cotidianidad y tú te vas a ir adaptando a la actividad correcto. que hiciste, a la hora que comiste, a si vas a trabajar o no vas a trabajar. No es necesario, pero es súper recomendable en realidad, porque esto debería ser algo flexible. Claro, y pensando que somos animales con múltiples estímulos, con múltiples variables que influyen en nosotros, la mujer tiene un ciclo hormonal marcado, todos los días son diferentes. Entonces, ¿cómo voy a comer todos los días igual? No tiene sentido si no somos robots, somos un ser Pero humano, no somos un animal. debería querer comer todos los días igual, yo no debería querer hacer todos los días la misma actividad física. Exactamente, hay días de descanso, hay días de caminata larga, hay días de fuerza, hay días de dormir, hay días de nadar. No, de dormir. Exacto. Lo mismo con la comida. Entonces, sí o sí, también hay que ser flexible en esto, flexible en entender que, insistimos, el ayuno es algo normal. Yo todos los días ayuno. Yo hago ayuno, alguien pregunta, de manera irregular y no constante. ¿No obtengo los mismos beneficios? Sí se van obteniendo los mismos beneficios, no hay ningún problema. Y después se va haciendo ridículo para uno comer en otro horario porque ya simplemente no tengo hambre. Entonces, cuando me acostumbro a tener una ventana de alimentación más restringida, después, afuera de esa hora no tengo hambre y como por situaciones excepcionales, como por gusto, como por alguna celebración, como porque estoy con mi familia o porque estoy con un ser querido. Entonces no hay ningún problema. Hay días que serán 12 horas en las que como, otras 8, otras 4, otras 6, otras 10, otras 11, otra una vez al día, otros días que no comeré en absoluto. Entonces, eso es lo normal para el ser humano. Volver a comer con hambre, volver a comer porque me hace sentido y también, como hemos hablado mucho, respetar nuestro ritmo circadiano, que es entender que mi digestión está preparada para cierto momento del día y eso no es ni muy temprano por la mañana ni en la noche. Léeme más. Mira, hay una pregunta que es fascinante porque me preguntan por el ayuno en resistencia a la insulina. Maravilloso. Lo que pasa es que yo me imagino que la gente tiene harto dudas al respecto, porque cuando antes se pensaba que en la resistencia a la insulina lo mejor era mantener una glicemia mantenida durante el día y al mismo nivel. Y eso es lo que antes se recomendaba, comer cada 3 horas. Ahora sabemos que sobre todo el ayuno, los periodos de ayuno tienen beneficio en el metabolismo de la glucosa. O sea, el estar en ayuno mejora, por un lado, la sensibilidad de la insulina y por otro lado disminuye el nivel y la producción de insulina. Por lo tanto, afecta en la patogénesis misma de la enfermedad. Claro, quizás sea el tratamiento de la Quizás, resistencia a la insulina. o sea, porque el tratamiento de resistencia a la insulina de la medicina convencional es un hipoglicemiante que lo que hace en el fondo es mejorar el uso periférico de glucosa. Pero en el fondo es un parche, vuelve a ser un parche. En cambio estar en ayuno afecta desde el inicio de la patogénesis, de la línea natural de esta enfermedad. Tú puedes Exactamente. revertir la resistencia a la insulina, puedes revertir incluso una diabetes,
Sí, con ayuno, haciendo periodos de ayuno. Sí. Alguien preguntó ahí justo de diabetes. La verdad es que va a depender. Y cuando hay enfermedad, es igual algo importante que no hemos comentado. Cuando hay una enfermedad crónica, que lleva mucho tiempo de evolución, donde hay medicamentos, quizá más de uno, quizá insulina, incluso en algún diabético, habría que verlo de manera personalizada. Un diabético tipo 2 sí puede ayunar, porque todos ayunamos. Entonces la pregunta es, ¿podrá aumentar las horas que pasa sin comer? Va a depender de la persona, probablemente sí. Eh, Ojo y los otra diabéticos que tienen que ser siempre con supervisión, porque como están tomando hipoglucemiantes o se están inyectando insulina, si hacen periodos de ayuno sin ir regulando los medicamentos, pueden ser hipoglicemia. Entonces, en el caso de que estén tomando medicamentos o inyectándose insulina, eso tiene que ser mucho más cuidado. sí. Pero es Mira, acá porque hay hay un un, niño en el fondo. O ya exacto. enfermo. Hay un comentario acá que me, me da mucha lata, pero lo entiendo mucho, que es una persona que dice, he sido terriblemente castigada socialmente por hacer ayuno. Entonces imagínense al nivel que hemos llegado de locura, en donde no castigamos socialmente a una persona que está comiendo cada 3 horas y que está engordando y que está en engorda, y que no castigamos socialmente a las mamás o a los tíos que le dan Milo de regalo o chocolate de regalo o le regalo una Coca-Cola a un niño y es normal, y La castigamos propaganda de socialmente. Coca-Cola. Claro, entonces eso es entender que vivimos en un mundo muy analfabeto en salud, que no conocemos nuestro cuerpo, que no conocemos nuestro metabolismo. Entonces, y ahí también vuelvo a la reflexión que hacía antes. Las personas que están escuchando ahora probablemente están interesadas en este tema o ya están practicando esto de aumentar las horas que paso sin comer. Entonces, seamos respetuosos como transmitimos también este mensaje. Esto no es hablar de una dieta, esto no va a ser algo obligatorio, esto va a ser algo amoroso conmigo mismo, con los demás, que me hace sentido, que me permite conocerme, conectarme. De esa manera lo transmito con el ejemplo principalmente, y no de una manera estricta, así categórica, que convierta esto en una obligación, sino que vaya siendo de a poco, que vaya haciendo sentido, que me vaya permitiendo en el fondo tratarme bien. Sí, en realidad son tantos los beneficios que uno puede encontrar en el ayuno, pero al principio muchas personas lo encuentran un poco como aberrante o que puede ser violento o no entienden que puede tener beneficios, pero estoy de acuerdo contigo que mostrar el ejemplo es súper, al final es lo más correcto. Nosotros partimos obviamente enseñándole a nuestra familia, a nuestros amigos, Mm, después a nuestros colegas y de a poco es muy difícil que alguien no note los beneficios, o sea, son súper tangibles, desde exacto. que te sientes mejor Mm. de la claridad mental hasta que te puede disminuir el perímetro de cintura, en realidad siempre va a depender de tu meta, pero es muy palpable el beneficio a medida que lo vas haciendo. De todas maneras. Y ahí quiero insistir de nuevo, porque la idea es que el ayuno no vaya a ser, o este tipo de indicaciones no vaya a ser problemático, vaya a ser capaz de generar también un conflicto en las personas, u otros problemas, digamos, de nuestra relación con la alimentación, porque nuestra relación con la alimentación hoy día es tan patológica en nuestra cultura. Está mediada por adicciones al azúcar, por publicidad, etcétera. Entonces, esto tiene que ser de a poco. Si yo te digo 16-8 tiene algún sentido por la flexibilidad metabólica, yo no me tiro un piquero a hacer 16-8, sino que voy conociendo mi cuerpo, voy respetándolo, voy entendiendo que el ayuno no es obligatorio, el ayuno es para pasar más tiempo sin comer, es para hacerlo de a poco. Alguien pregunta por el hígado graso, absolutamente beneficioso en pacientes con hígado graso. Y me gustaría que Mm, cambiáramos esta mentalidad de preguntar, ¿puede ayunar tal persona? Porque todos ayunamos. sí. Entonces, ¿qué es lo Ah, que mejor pasa? preguntémonos quién no puede ayunar, porque en realidad, ¿quién no puede ayunar? Nadie. Yo, Si todos ayunamos en nadie. la noche. Obviamente una persona que está con, no sé, con caquéxtica, por alguna Claro. enfermedad, pero en realidad Sí, nadie no puede ayunar. Lo que puede ser que esté menos estudiado o que no haya base científica porque no hay estudios en embarazo y en lactancia. claro. Pero yo diría que es más bien porque no hay estudios contundentes al respecto, pero el sentido común no, Exacto. no habría ninguna razón para no hacerlo. De todas maneras. En embarazo, en lactancia, en niños, en enfermedades con medicamentos, sería bueno ser asesorado por un médico nutricionista profesional de la salud. Quería saludar al Pato Fuentes, que es nutricionista de Casaide y que comenta justo al respecto, y qué bonito que lo comenta un nutricionista, porque como que me da esperanza, ¿no es cierto?, de que hay un futuro que está cambiando en la ciencia de la nutrición,
Las personas en general, dice Pato, estamos muy susceptibles a constante venta de publicidad e información respecto a pseudo beneficios del mantenerse comiendo cada 3 o 4 horas. Creo que más claro, imposible. El mensaje es exactamente ese. Ahí hay un mito cultural que tuvo algunos estudios o algún tema científico demostrado hace muchos, muchos años y que ya estamos claros que hoy día no es así. Si yo quiero comer cada 3 horas, a lo mejor ningún problema, pero eso no quiere decir que voy a comer 15 horas al día. O sea, hacer 5 comidas con 3 comidas con 2 colaciones o 3 colaciones, la verdad es que no sé en qué momento del día las haría si entiendo que fisiológicamente es normal tener un periodo de alimentación de 8 horas. O sea, por un lado va a tener evidentemente una cantidad de calorías muchas más de hora la que tú vas a gastar, y por otro lado no va a dejar que nunca tu cuerpo esté en recuperación. Estar en reposo, estar en ayuno, es estar en regeneración, por así decirlo. Y estar comiendo, estar en ingesta, es estar en construcción, por así decirlo. Exactamente. Alguien pregunta por el endulzante en el café. La verdad es que el endulzante no lo deberíamos consumir nunca. Cuesta dejarlo a veces, pero los edulcorantes han sido estudiados con múltiples problemáticas para la salud, para la microbiota. Es un disruptor del sistema endocrino. Lo han preguntado varias veces, ¿vale? Y no lo hemos respondido. Y lo acaba de responder Gilda. ¿Con qué hay que romper el ayuno? ¿Cuál es mi primera comida del día? ¿Qué es un desayuno normal o bueno o beneficioso? Y la respuesta es cualquier comida real para romper el ayuno. Stevia pregunta a alguien si es natural. Creo que va a ser muy diferente a endulzantes falsos o artificiales. Entonces, mi primera comida... Stevia, bacán. Exacto, y la primera comida del día entonces una fruta, una verdura, un huevo, depende de tu tipo de alimentación, lo que te haga sentido. ¿Qué es un pésimo desayuno? Un alimento rico en azúcares procesados que disparen el azúcar, disparen la insulina y por lo tanto me metan en un ciclo diario que me va a costar mucho, que voy a tener bajones, que voy a necesitar comer cada 3 o 4 horas. Eso le hace daño a mi cuerpo, eso lo engaña, eso lo mantiene en un día metabólicamente complejo. Entonces Y en la mañana comer comida real, se comida habla con que el fibra. desayuno es la comida más importante del día. Sí, eso no, sigue siendo así. Lo que pasa es que el desayuno, como nosotros lo conocemos, eh, es demasiado estructurado como nosotros lo conocemos, el desayuno de la mañana, del pancito con mantequilla y el tecito, etcétera. Pero en realidad la palabra desayuno, como dijimos delante, se refería a desayunar, a la primera comida del día. Eh, si es que uno quisiera mantenerse en ese estado de cetosis, podrías comer más, efectivamente comer más grasas vegetales que comer más carbohidratos. También podrías mejorar un poquito tu tiempo de cetosis. Exacto, igual depende de la persona. Esto también, este estado metabólico de cetosis va a depender también mucho de la masa muscular, de la cantidad de actividad física que yo hago. Un atleta de élite, un atleta con gran actividad, va a ser muy diferente al 90% de nosotros que somos sedentarios o que son sedentarios, porque en Chile nadie hace la actividad física mínima básica para el ser humano. Y qué bonito que hayamos tocado este tema cuando ya vamos terminando, porque comprendemos que esto es una suma y el ayuno no es una nueva dieta que me va a salvar de todas las problemáticas, sino que yo entiendo que voy conociendo a mi cuerpo, voy aprendiendo de salud y son distintas cosas las que me hacen bien. Es hablar de ayuno, es hablar de alimentación real, es hablar de buen descanso, de actividad física, de relaciones sociales que me mantienen tranquilo, de pensamientos positivos, de manejo de mis emociones, de contacto con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Los invitamos nosotros siempre a estar escuchando su cuerpo, a tratar de mejorar su estado de conciencia, de observarse, Mm, de no ser tan simplista al momento de ver si la salud o la enfermedad se determinan por una sola cosa, porque en realidad nosotros somos un mundo, cada uno de nosotros es un mundo. Y son múltiples cosas las que influyen en nuestro bienestar, pues desde nuestros pensamientos hasta lo que respiramos. de todas Pero maneras. hemos perdido con estos últimos años esa capacidad de mirarnos. Así que siempre estamos invitándonos a eso. Tratando de aterrizar estos conceptos, por ejemplo, el ayuno. Ayunar es lo más natural que hay, es lo más normal, siempre lo hemos hecho. Ahora solamente tiene un nombre de moda, pero en realidad es algo normal, es un mecanismo de defensa del Sí. cuerpo, es un mecanismo para estar en equilibrio. Así que esa es la invitación.
aterrizar. Eso. Bacán. Quedaron algunas preguntas. Alguien preguntaron dos personas al final de cetosis. La verdad es que hablar de cetosis requiere tiempo. Yo creo que podríamos hacer un live de cetosis, que es un tema que hemos estudiado bastante. Hablar de dieta cetogénica o incluso cetosis más allá de también conceptos de dieta. Un estilo de vida saludable quizás nos mantiene en cetosis y eso cuando hablamos de ayuno lo entendemos perfecto. Así que bueno, los que tengan preguntas también, como siempre, podemos ir No pueden. respondiendo con calma si nos mandan mensaje y también recordarles siempre lo que hacemos en Casa Vive, esta vocación por hacer educación. Estamos haciendo consultas, si tienen dudas con nosotros, con médicos, con otros médicos, con kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, eh, profe de educación física, sesiones o clases de yoga. Así que live sobre nutrientes. Bueno, seguiremos compartiendo información, invitarlo a que se cuestionen siempre todo, como siempre insistimos, no No porque nos acá no nos crean todo, no porque la doctora Bahía nos contó los beneficios del ayuno, siendo una persona que ayuna y que acaba de leerse los últimos papers al respecto, le vamos a creer todo, sino que tenemos que irlo estudiando, conociendo, aplicando en nosotros. Si alguien quiere bibliografía, que nos mande un mensaje y le compartimos algunos papers. Eh, Así que bueno, gracias por escuchar, gracias Vale por la conversa. ¿Alguna palabra final? Que nos quedan como 3 minutos. ayuno, vidita. Sí, ayuno, el estado natural del ser humano. El estado natural del ser humano es pasar más tiempo del que se pasa habitualmente sin comer. Nuestra ventana de alimentación debe ser más corta, no obligatoria, no todos los días igual, no porque yo o la Vale se los contó, sino porque me hace sentido. El desayuno, pregunta a alguien, el desayuno puede ser más tarde, entonces si es que no tengo hambre. Si tengo hambre, hago el desayuno y dejaré de comer más temprano. Bueno, Te eso, invito a ayunar, te invito a que ayunemos ahora, desde ahora, en este momento, hasta mañana en la tarde. ya acepto. Vamos a salir en ayuno con una cosita. Perfecto. Lo invito a Bueno, todos. eso. Vale. Agradecimiento de nuevo. Preguntas que nos manden nomás y cualquier cosa, acá estamos también, le insisto, haciendo consulta, con la posibilidad de hacer charlas, de hacer educación. Creo que esa es la vocación, es volver a empoderarnos. Nos empoderamos de nuestra salud si tenemos conocimiento. Si tenemos conocimiento no solo de lo que escuchamos teórico, sino que también vivencial, somos capaces de empoderarnos en la salud. Gracias, Vale, y Buen muchas mensaje, gracias a la gente aprender que... sobre uno mismo. Exacto. Abrazos. Nos vemos. Chao, chao. Nicolás, te amo también. Chao.